Reciban un gran saludo desde la diócesis de Knoxville. Nos da mucha alegría presentarles Del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García. Un espacio para orar, escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Pongámonos pues en la presencia de Dios. Padre eterno, tú que has enviado tu único Hijo para revelarnos tu voluntad y tu inmenso amor, concédeme escuchar tu palabra con profundo silencio interior y anhelo total de conversión. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, que por mí te hiciste hombre, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, háblame ahora en tu Evangelio, pues yo sé que tu voz vibra. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a estar atento y tener devoción, y que con María reciba esta palabra, llevándola a la vida y guardándola en mi corazón. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Él les dijo: vengan y verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, los padres saben mejor que yo el importante papel que pueden desempeñar los abuelos en la vida de los niños. Lo sé por mi propia experiencia de niño y lo veo aquí también en la parroquia con muchos feligreses. Por ejemplo, en el concierto de Navidad o en algunas presentaciones de la escuela, cuando los papás están trabajando, sus abuelos siempre vienen y los acompañan. Siempre soy consciente de la presencia de los abuelos aquí en nuestra parroquia y en muchos lugares donde trabajo. En ocasiones más tristes, como el funeral de un abuelo, puede ser muy conmovedor oír a los nietos hablar de tanto cariño que tienen con su abuelo. La contribución de los abuelos a la vida de los niños es única, es extraordinaria. Es toda la riqueza de experiencia de los años con aquel niño que está empezando a aprender. Muy a menudo la contribución que hacen es en el ámbito de la fe. Suelen ser personas con una fe profunda. Han pasado por tantos obstáculos y situaciones de su fe que ahora ya son fuertes. De forma sencilla pueden abrir el mundo de Dios a sus nietos. La generación de los mayores tiene a menudo mucho que enseñarles en el camino de la fe a sus hijos. Acerca de la misa, del Señor, de nuestra Santísima Virgen María, de los santos, siempre ellos tienen algo que enseñar. En la primera lectura de hoy, Elí y Samuel no tenían ningún parentesco, pero la diferencia de edad entre el anciano sacerdote Elí y el joven Samuel era equivalente a la que existe entre el abuelo y su nieto. Aquí vemos de nuevo cómo el anciano Elí tiene mucho que enseñar al joven Samuel sobre los caminos de Dios. Dios intentaba comunicarse con Samuel llamándole por su nombre: Samuel, Samuel. Pero Samuel no reconocía la llamada de Dios, sino que pensaba que era Elí quien le llamaba a él. Finalmente Elí reconoció que Dios estaba tratando de comunicarse con Samuel, y para ayudar a Samuel a escuchar el llamado de Dios, Elí le dijo una oración muy simple: solamente di cuando escuches la voz: habla, Señor, que tu siervo escucha. Después de rezar esta oración, Samuel llegó a comprender lo que Dios le pedía. Lo que Elí hizo allí por el joven Samuel es lo que los abuelos y los padres hacen a menudo por sus hijos y sus nietos. Les dan las palabras que necesitan para comunicarse con Dios. Les enseñan oraciones. Los maestros también tienen que desempeñar este papel en la vida de los niños en las escuelas. Es hermoso ver cómo los niños aprenden las oraciones sencillas en casa y en la escuela y luego las rezan juntos en voz alta con sus padres, padrinos, abuelos. A veces las oraciones más sencillas y breves pueden ser las más eficaces, como la oración sencilla que Elí enseñó a Samuel en la primera lectura de hoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es una oración que yo mismo rezo y que podemos rezar todos como una ejaculatoria. El papel de Elí en la vida de fe de Samuel y de los padres y abuelos en la vida de fe de los hijos nos recuerdan lo dependientes que somos unos de otros de nuestra relación con Dios. Ninguno de nosotros camina solo hacia el Señor. Necesitamos el apoyo de estas personas en la fe. El Señor nos atrae hacia sí en y a través de otras personas de la fe. Esto queda muy claro en la lectura del Evangelio de hoy también. Así como Elí presentó a Samuel a Dios, en la lectura del Evangelio de hoy, Juan el Bautista presentó a Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: mirad, ahí está el Cordero de Dios.
Gracias a lo que Juan el Bautista dijo a sus 2 discípulos, estos empezaron a seguir a Jesús. Entonces Jesús pudo hablarles directamente. ¿Qué quieren? Ellos le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y lo verán. El Señor quiere hablar directamente con cada uno de nosotros, pero a menudo necesita que otros le allanen el camino, que otros lo muestren a Él. Una persona de fe toma alguna iniciativa hacia nosotros y entonces descubrimos la llamada del Señor por nosotros mismos. Elí creó un espacio para que Dios se comunicara directamente con Samuel y para que Samuel respondiera. Juan el Bautista creó un espacio para que Jesús se relacionara directamente con sus discípulos y estos respondieron. Según la lectura del Evangelio de hoy, este modelo se repite constantemente. Uno de los 2 discípulos de Juan Bautista era Andrés. Después de pasar un tiempo con Jesús y de entablar una relación personal con él, Andrés le presentó a su hermano Simón nuevamente a Jesús, lo llevó a él. Creó un espacio para que su hermano se relacionara con Jesús. Personalmente, Simón va a donde Jesús y entonces el Señor lo llama Pedro. Lo que Juan el Bautista hizo por Andrés y lo que Andrés hizo por Pedro, Pedro lo haría por muchos de nosotros. Creó un espacio para que el Señor se relacionara de un modo nuevo y muy personal con la humanidad, con todos los judíos a los que Pedro predicaba. Hoy es un día para dar gracias a Dios por todas aquellas personas que nos presentaron al Señor, que desempeñaron en nuestras vidas el papel de Elí, el que hizo con Samuel, que Andrés hizo también con Pedro y que también Juan hizo con los discípulos. Que según el Evangelio de Juan, también la mujer samaritana desempeñó el mismo papel en la vida de su gente cuando fue y los llamó. Pensemos también en el papel de María Magdalena, que hizo lo mismo cuando buscó a los discípulos, porque el Señor había resucitado. Todas estas mujeres también desempeñaron un papel importante en llevar a otros al Señor. Cada uno de nosotros está llamado a llevar a otros al Señor, quizás a una sola persona. No tenemos que ser grandes misioneros para presentar a otros al Señor. Muy a menudo nuestro propio testimonio silencioso, nuestra fe constante, nuestra sonrisa, nuestra vida puede dar testimonio y puede propiciar un espacio para que otros se encuentren con el Señor. Que el Señor nos ayude a que podamos ser testigos de Él. Feliz domingo para todos.